vamos a dar inicio. Como acabamos de escuchar, nuestra hermana leyó este pasaje donde vamos a hablar en esta ocasión del anuncio de María. En el contexto de la pre-Navidad, estamos viendo estos temas. Mi hermano Carlos hace 8 días habló de la profecía al respecto de este anuncio. En este momento en la vida de María pues se iba a cumplir lo que se profetizó en Isaías, amén, que es de lo que hablamos hace 8 días. Para dar inicio a las mujeres que estamos aquí, todas las que ya han sido madres, quería preguntarles pues ¿cómo reaccionamos las mujeres cuando nos dan la noticia de que vamos a ser mamás? ¿Cómo les fue, hermanas? ¿Qué sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Fue una sorpresa? A veces es agradable, a veces hay casos lamentables en los que no. ¿Qué sintieron, hermanas? En algunos casos alegría. ¿Qué más? Emociones, alegrías, ¿sí? Nervios, ¿sí? No le escucho, hermana. Gratitud, hermanas agradecidas. Bueno, pues sí. Es hablando humanamente, el anuncio que recibió María, pues básicamente fue esto. Llegó un ángel a decirle, ¿qué crees? Que vas a tener un hijo, ¿no? El anuncio de un embarazo. Pero todo lo que rodea este anuncio es lo que vamos a tratar de desmenuzar un poquito a la luz de la Escritura. Es muy interesante. Pues no todas las mujeres reaccionamos igual, ¿verdad? Algunas están aterradas, desconcertadas. Algunas mujeres pueden estar incluso desilusionadas o desesperadas. Es la triste realidad de la humanidad. Mis hermanas aquí, pues todas me hablaron de sentimientos y emociones hermosas al respecto, pero pues no en todos los casos es así. Hay mujeres que están felices, entusiasmadas, otras con incertidumbre y otras, dadas las circunstancias y nuestra triste modernidad, pensando en abortar. Es la realidad, hermano, así es. Pero cuando nos dan el anuncio de un hijo, pues me identifico un poquito con María como mujer, porque también yo era muy joven y ella era joven cuando recibió este anuncio. Y sí hay temores, aunque hay una alegría, hay temores, te hablan de la maternidad, pues es algo doloroso también, se dicen muchas cosas alrededor de esto y siendo tan joven es difícil procesar. Tal vez cuando hay un poquito más de madurez, pues las mujeres podrían procesar un poquito más los temas. En muchos casos las jóvenes ahora que no quieren tener hijos es precisamente por eso, quieren evitar dolor, sufrimiento, cambios en sus cuerpos, etcétera, y esto pues no es grato porque el Señor Jesús nos da su ejemplo vivo. Él vino a darse, Él vino a sacrificarse, Él vino a sufrir, Él vino a entregarse, y el corazón de las madres es lo que ahorita pues bajo las circunstancias que vivimos se están perdiendo, hermano. El corazón de una madre que sabe amar, recibir a su hijo con amor, ese sufrimiento también y todo lo que conlleve un embarazo y el alumbramiento de su hijo. Pero estamos hablando de casos normales, ¿no? De casos comunes. Sin embargo, el de María pues no era un caso común. Vamos a ver algunos de los puntos, algunas cosas que me llamaron la atención al respecto. Quisiera que reflexionáramos acerca de ¿por qué María se impresionó tanto ante la salutación del ángel? Si nos vamos en el texto, dice en Lucas 1:26, dice, pues que el ángel se presentó, fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, y ahí estaba una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de esta virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y aquí vamos a poner atención. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Me parece muy curioso porque yo me pongo a pensar, si a mí se me aparece un ángel y lo veo, a lo mejor ni escucho lo que me dice, ¿no? La impresión puede ser tan grande que me llama la atención por qué María
le llama a ella, le admira, le sorprende la salutación del ángel. ¿Por qué se sorprendió tanto? Al meditar en esto podemos analizar algunas de las cuestiones. Por ejemplo, ella se encontraba viviendo en un lugar llamado Nazaret. Esto no lo dice nada más por mera geografía, ¿no? Había situaciones en Nazaret, es una ciudad pequeña, era una ciudad muy pequeña y había ciertos conflictos en ella. Dice aquí, el anuncio a María sucede en medio de circunstancias adversas, viene a ser un refrigerio a la vida del pueblo judío. Nazaret era un poblado pequeño en extremo y en estas circunstancias vamos a considerar a la luz de las Escrituras en Juan 1:43. No lo busquen. Dice así, el siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces Natanael contesta y le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces podemos deducir que María se sorprende porque dice, ¿de dónde favorecida? ¿Qué no ves en dónde vivo? ¿Qué no ves cómo están las cosas aquí? ¿Qué no ves que soy una chiquilla, soy muy joven? ¿Qué no ves mis circunstancias? Tal vez estamos especulando, ¿no? Pudo pensar a lo mejor eso. ¿Por qué favorecida? ¿O quién soy yo? Pudo ser desde el terreno de la humildad. También pensar por qué estoy favorecida. Entonces, esta palabra Nazaret tiene una traducción del hebreo que quiere decir netzer, quiere decir vástago. La mayoría coincide con que de ahí puede provenir el nombre de la ciudad. En Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Un netzer o vástago es un brote que sale de un árbol. Hay una palabra parecida en relación al Mesías que se utiliza, que quiere decir semat, que es un renuevo. O sea, tenemos dos palabras, netzer o renuevo. Sin embargo, aunque se parecen, no son iguales, porque un renuevo está completamente aparte del tronco principal. Podemos decir que la palabra netzer quiere decir que es un vástago, pero que está pegado en la raíz interior del árbol al tronco principal, o sea, no es aparte. Entonces Nazaret significa esto, un lugar de vástagos, un lugar de donde salen los vástagos, que están pegados a la raíz principal. Bueno, esto es mera breviario cultural, ¿no? Podremos decirlo de alguna manera. Pero representa a Jesús simbólicamente, porque Él no vino a hacer otra cosa nueva, Él vino a ratificar el pacto a través de su nacimiento virginal y del cumplimiento de la profecía, porque todos los datos que nos dan al principio corroboran lo que Isaías 9:6 dice, un niño será nacido, un hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Porque también entendemos que María y José provenían del linaje de David, y esta es otra situación. Pensando que ella había sido favorecida por parte del saludo del ángel, la gracia de Dios era con ella y era bendecida porque iba a ser la portadora de en su vientre del Hijo de Dios. De aquella gloria de sus antecesores, de aquella gloria de David, de aquella gloria, pues ya no quedaba realmente nada. Y viviendo en este lugar, Nazaret, bajo estas circunstancias, pues era prueba de algo. Ahorita vamos a ver qué es lo que el Señor estaba tratando de hacernos ver y entender. ¿Por qué escogió a María? Pudo ser cualquiera, pero María tenía que cubrir las circunstancias proféticas de las que él estaba hablando. Amén. Entonces,
La arqueología considera que Nazaret era una población de alrededor de 150 habitantes, en su mayoría judíos. Se encontraba a unos 45 minutos de Roma, de una ciudad llamada Séforis. Los nazarenos representaban, eran considerados representantes regionales de Jerusalén en Galilea. Entonces, esta es la razón por la que el sacerdocio o los fariseos estaban muy presentes ahí. Esta ideología religiosa estaba muy presente en Nazaret. De ahí que cuando Jesús regresa a querer predicar ahí en este lugar, no tiene éxito, porque la influencia rabínica, la influencia fariseica era muy grande en Nazaret. También vamos a considerar que dentro de este saludo y muy favorecida hay otra circunstancia, no solo el lugar en donde vive, que es de lo que hablamos ahorita, también estamos considerando la edad de María. Recuerden que para poder escudriñar la palabra nosotros debemos remontarnos a la época de ellos, no podemos traer las cosas aquí, ¿no? Actualmente las personas se casan o se embarazan, las mujeres de más o menos, ¿qué serán? 35, 30, más de 20, ¿sí? Ya es un poquito, pues sí hay todavía quinceañeras que se animan, pero ya cada vez son los menos casos, ¿sí? Esto va descendiendo poco a poco, causa de la modernidad. Pero María tenía una edad más o menos, dicen los historiadores, entre los 13 y los 15 años por los usos y costumbres de la época. Una virgen se consideraba apta para el desposorio a partir de su primer menstruación, y en el caso de José se considera que tendría entre 15 a 17 años. Se encontraban en este momento, dice, una virgen desposada con José. ¿Qué quiere decir esto? En el contrato matrimonial que se hacía con los padres, José debía estar un año aproximadamente construyendo la casa donde iban a habitar juntos. Entonces este muchachito estaba haciendo la casa mientras María pues seguía en casa de sus padres, por eso es que no estaban viviendo juntos. Dentro de todo lo que pasa aquí en este punto, cuando el ángel anuncia a María lo que va a suceder con ella, vemos en el contexto que está Elizabeth y está Zacarías. Ella ya tenía 6 meses de estar embarazada de la manera tradicional, nótese también. Ese no era un acontecimiento como el de María, era un poco diferente o muy diferente, como lo consideren. Sin embargo, yo noté algo, que las personas que Dios está usando en este momento son 2 muchachitos, una entre 13 y 15, un joven máximo 17, por mucho tendría 18 tal vez, según los historiadores, y 2 personas de edad avanzada. Amén. Como de costumbre, otra vez, y lo que les decía hace un rato, ¿qué quiere hablarnos Dios en esto? Que las personas menos esperadas, las menos aptas, las menos capaces, según nuestros ojos y la vista del hombre, son a las que Dios escoge para hacer y cumplir sus propósitos. Por eso estoy aquí, por eso estamos aquí, porque de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, porque ¿qué se esperaba de 2 muchachitos tan jovencitos? ¿O qué se esperaba de Zacarías y de Elizabeth a su edad? No estaba como socialmente, bueno, al menos en esta época, pues no era lo adecuado, lo correcto. El Señor nuestro Dios siempre va a usar, porque Él va a mostrar su poder, hermano, Él va a mostrar su grandeza, Él va a mostrar su misericordia. Por eso escoge a personas, a los más débiles. También hay otros motivos detrás de todo esto, los vamos a seguir estudiando. Otra de las circunstancias, bueno, vamos a leer en Lucas 1:18 dice, dijo Zacarías al ángel, yo se lo leo si quiere. ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Entonces, aquí está la escritura que corrobora lo que estamos hablando. Otra situación de las circunstancias alrededor del anuncio que recibe María de su embarazo es
el padre de María. ¿Qué tiene que ver el padre de María en todo esto? Bueno, ya hablamos del lugar donde está viviendo María, ya hablamos de la edad que tiene María, ya hablamos de la situación que está pues alrededor de ella, de Elizabeth, de Zacarías, sus familiares. Pero aquí hay otro factor importante, su padre. Según las tradiciones de aquella época, el padre debía autorizar la unión definitiva de la pareja. Por eso podía ser un año, podía ser un poquito más tal vez. ¿Por qué? Porque según estas costumbres, en este lugar, los desposados debían esperar un año, como ya les dije, tiempo que ocupaba el novio en construir la casa para su esposa, pero el padre de la novia inspeccionaba la obra y designaba si estaba en las condiciones aptas para llevar a cabo la boda y que los novios comenzaran su vida juntos. ¿Ok? Y de aquí surgen las palabras de Jesús cuando nos dice en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Esto es algo muy hermoso porque al escudriñar el anuncio que recibe María y las circunstancias de María, podemos notar que todo tiene que ver con Jesús, claro está. No tanto con María, sino con Jesús, pero ella es la que lo estaba recibiendo y lo que lo estaba viviendo, y sus circunstancias nos hablan también de Jesús. En el reino de los cielos se espera una boda, las bodas del Cordero. Y esa es la razón por la que Jesús exclamó estas palabras y dijo: solo mi Padre va a autorizar el momento en el que la novia y el Cordero pueden desposarse. Es el Padre el que está determinando las circunstancias. Cuando el Señor habla esto es porque en las costumbres de esa época así era el proceder. Era el padre que decía: sí, la casa ya está bien, le decía al muchacho, pueden ahora ya estar juntos y vivir juntos. Entonces también el Señor dijo: yo voy y he aquí voy a preparar morada. ¿Sí les hace relación? Voy a preparar morada. Él está haciendo todo lo que nuestro Padre le indica para pues recibirnos, para desposarnos con Él en aquellas bodas. Amén. Todo es lo que se relaciona con nuestro Señor, más allá de este anuncio tan hermoso del cumplimiento de las profecías. Pues finalmente notamos que tanto las costumbres de esa época como el anuncio de Jesús, de su venida, como las circunstancias que rodean a las personas que Él escoge, todo tiene que ver con Él. Amén, con Jesús, con su amor, con su preparación, con lo que vendrá también próximamente. En el siguiente punto quisiera tocar un poquito de Lucas 1:34, si gusta ir a esa porción de la palabra. 1:34. Y quisiera hablar un poquito acerca de la simiente. Ya tocamos las circunstancias, ¿no? Todas las cosas que rodean el nacimiento o el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Ahora vamos a ver qué más nos dijo el ángel o le dijo el ángel a María en esta ocasión. Dice Lucas 1:34. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ya ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Como ya les había dicho, Zacarías y Elizabeth concibieron de la manera tradicional, pero igualmente milagrosa, porque en su edad ya no correspondía, ¿verdad? También los comparan con Abraham y con Sara. Pero cuando el ángel habla estas palabras, lo que le está tratando de hacer ver a María es alentando su fe, mostrando cómo el poder de Dios pues puede manifestarse de distintas formas. Amén. No era un chisme, fíjate que tu tía o tu prima ya está embarazada, no. El motivo era alentarla en su fe, alentarla en su convicción de que Dios podía hacer todo lo que Él quisiera, porque Él es todopoderoso. Amén. Y María, siendo una chiquilla, jovencita pero curiosa, le dice: bueno, ¿y cómo será esto? Y aquí está la pregunta, ¿no? Primero se sorprende de la salutación, más allá de ver a un ángel, y dices: bueno, la reacción de un joven.
Y después dice, ¿y cómo? Porque pues sí estoy comprometida con José, pero aún no he estado con ningún varón. Entonces el poder del Altísimo, contesta el ángel, te cubrirá con su sombra. Aquí es donde nos vamos a detener. Esta palabra sombra quiere decir episquiazo. La sombra habla de envolver en un resplandor brillante, figuradamente investir con una influencia sobrenatural o cubrir. Amén. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el 3 está la respuesta, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, episquiazo, el resplandor del Altísimo te cubrirá, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. ¿Cómo sería esto? Te cubrirá la gloria, el resplandor brillante del poder de Dios. Y Jesús es esa gloria. Jesús, según Hebreos 1:1, es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Por eso cuando leemos en el texto principal de estas clases dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Amén. No es un foquito como estos, hermanos. Es la gloria resplandeciente. Es Jesús. Jesús es la gloria de nuestro Dios. Amén. Ahora, no solo yo me fui un poquito pensando, bueno, ella preguntó, ¿cómo será esto? Bueno, esa gloria se aparece. Muchas personas cuando reciben al Señor hablan de haber visto una luz muy brillante. Podría ser lo mismo. Podría ser Jesús gestándose en la vida de aquellos que aceptan de todo corazón y se arrepienten. Amén. Esa gloria es la que se está manifestando. No nos debemos asombrar si alguna luz, algún resplandor pudieron ver en ese momento. Es válido. Sin embargo, también podríamos haber preguntado, ¿y por qué será esto? María pudo haber dicho, bueno, ¿cómo? Y ahí está el cómo, ¿no? Pero ¿por qué? Por las promesas, por la promesa que está en Gálatas 3:15, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. También vamos a notar algo. La simiente de Cristo habla de la semilla, habla de semen, habla de descendencia, básicamente. Esto es lo que quiere decir esta palabra. Entonces, cuando a Abraham se le hace la promesa, en Gálatas 3:15, continúa en el 17, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si Cristo, la ley que vino porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Esto quiere decir, porque lo hemos estudiado en las enseñanzas de los domingos, para que vengan y se animen, hermanos. Nuestros hermanos nos han enseñado que la diferencia entre un pacto y una promesa es que el pacto es un convenio donde las dos partes tienen que cumplir ciertos requisitajes, pues lo que pacten, en lo que queden de acuerdo. Pero una promesa, cuando es dada por Dios, Él se encarga y Él, por amor de su nombre y por amor de sí mismo, la va a cumplir. Entonces, cuando hablaba Abraham y le daba estas promesas, él no hablaba de las simientes, dice aquí, hablaba de una. Y esta es Cristo. Amén. De eso es de lo que hablaba. Entonces, ¿por qué yo podría decir, María, ya sé cómo? Tu luz me va resplandeciente, me cubrirá y se va a concebir un hijo en mí. Pero ahora, ¿por qué? Pues porque las promesas se están cumpliendo en ella. Amén. La de Isaías también, como la profecía que ya leímos. Ahora, primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Sabemos que ahora estamos en Cristo y el evangelio de las buenas nuevas nos hace reconocer nuestro pecado e incapacidad y ver al único merecedor de gloria y alabanza, nuestro Rey y Salvador, Jesucristo.
O sea que la gestación virginal que se dio en María no se va a volver a dar, hermano, en ninguna otra mujer. Así es que, hermanas, lo siento, tendrán que hacerse responsables de sus actos, jovencitas que me están escuchando. Pero lo que sí sé es que Jesús y este nacimiento se está gestando, se gesta en nosotros a partir del momento en el que Él nos da por sus promesas la fe salvadora. A partir de que Él con su espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio para arrepentimiento, hermano. En ese momento se está gestando, se está formando Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces este anuncio a María nos anuncia a nosotros que ese mismo poder que la envolvió para formar a Cristo en su vientre, ese mismo poder está trabajando en nosotros para formar a Cristo en nuestra vida. Amén. Y aquí dice la manera: todo el que es nacido de Dios por esta simiente espiritual ya no practica el pecado. O sea, se tiene que ver, hermano. Amén. Se tiene que manifestar algo en nosotros. A María se le manifestó a los 9 meses, ¿sí? Pero a nosotros en nuestra vida pues debemos de ver que de verdad esto esté sucediendo. Si el pecado sigue gobernando nuestra vida, no creímos, no aceptamos, no hemos comprendido, no hemos entendido nada. Esa es una realidad. Ahora, es necesario nacer de nuevo porque estamos hablando de la simiente de Cristo. Amén. La simiente concebida en el vientre de María, pero también a esa simiente que se concibe en nosotros como sus amados hijos, como a quienes Él nos ha escogido y llamado, siervos o lo que consideren que sean, hermanos. Yo creo que somos sus hijos a través de Jesús. Amén. Primera de Juan 3:9, no, ya lo leí. Es necesario nacer de nuevo. El pasaje conocido de Jesús y Nicodemo. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le contesta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. También hay que entender algo: hasta este punto Nicodemo no tenía manera de saber cómo nació Jesús, porque todavía el chisme no se había regado. Eso fue un poquito después, hermano. La mayoría de las personas no reconocían en Jesús al Hijo de Dios. Una, por lo que hemos repetido muchas veces, era totalmente hombre, y reconocemos que es totalmente Dios, ¿verdad? Pero en esa su humanidad, pues Jesús la gente no sabía. Incluso cuando decían es de Nazaret, pues qué de bueno puede salir de ese lugar, ¿no? Y no, tampoco comprendían. Esto se escribió después. Lucas escribe este evangelio, en donde, de hecho son solo 2 evangelios donde detallan un poquito más cómo nació Jesús y las circunstancias que rodearon su nacimiento. Amén. Finalmente, después de haber visto qué significa que el Señor y su simiente se pose en María, y lo que significa para nosotros también, en Lucas 1:38, María responde al ángel después de todo lo que el ángel le explica que va a pasar, le dice qué va a suceder en su vida. Ella solo contesta esto. María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Punto. Ahí se acabó la cosa. No hubo más que decir. Personas, tanto el ángel como María, de pocas palabras. Aquí estoy, soy tu sierva. Y el ángel dijo: bueno, adiós. Hay un comentario bíblico respecto de esta respuesta, hermano. No sé, podría que algunos estén de acuerdo, podría ser que algunos no, pero el comentario es el siguiente. Pensar que el Señor está buscando quien le sirva es un error, porque Él es autosuficiente y no necesita nada de nosotros. Él nos libera para que podamos seguir sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos. Por medio de Cristo recibimos libertad a través del arrepentimiento y fe. El Señor está buscando personas necesitadas a quienes Él ha decidido servir.
por medio de la sangre, de su sangre, para rescatar nuestras vidas. Por medio de Él podemos servir. Él no nos pide ayuda, Él quiere ayudar y quiere ayudarnos a realizar la labor que ya tiene planeada para cada uno de nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Isaías 41:13 dice, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esto lo cambia todo. Para cuando creemos que estamos haciendo algo pues muy importante, no sé, hay que un poquito ubicarnos, hermano, en nuestro lugar y ser más humildes cuando servimos a Dios y entender que esto es porque Él lo permite y porque Él nos ayuda y porque Él nos sostiene. No estamos haciendo absolutamente nada extraordinario, al contrario, le quedamos a deber todo el tiempo. Ojalá pudiéramos corresponder como Él merece y en eso estamos, hermano, por eso perseveramos aquí. La humildad de María me hace pensar también en que le sorprendiera tanto la salutación del ángel, porque cuando dice, ¿por qué favorecida? Ella tal vez estaba pensando, es que yo no soy, tal vez pensó, soy un siervo inútil, no lo sé. Ageo 2:5 dice, conforme a la promesa que les hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis, no temáis. Estas palabras son muy similares a las del ángel, cuando le dice a María, no temas, no temas. El santo ser que nacerá y le explica que el Espíritu estará con ella y que la gloria de Dios, la sombra del Señor la rodeará. Amén. Toda esta explicación tiene todo que ver también. Si nosotros amamos al Señor es porque Él nos amó primero. Amén. De ahí el texto en Mateo 7:22 que dice, muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. María era humilde, reconoció que desde el momento en que el ángel la saludó, ella sabía que no era favorecida, que no era bendita, que no era nada por sí misma, que todas estas bendiciones le llegaron porque Jesús tuvo misericordia y gracia y la iba a ayudar en el proceso, como a todas las que fuimos madres o somos madres. ¿Quién nos fortaleció? ¿Quién quitó esos miedos? ¿Quién nos ayudó en el momento de traer a nuestros hijos a este mundo? Pues Él, hermanas, porque Él nos dio esta gracia y Él nos ha ayudado hasta el día de hoy y nos seguirá ayudando. Asimismo, María con humildad aceptó su trabajo, aceptó servir al Señor de esta manera. Ella consideraba como aquellos que con humildad declaran siervos inútiles somos. ¿Y quién haría posible este milagro? Sería el Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso. Amén. El deber de un siervo, en Lucas 17:7 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? Más bien les dice, en el 8 dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo por lo que hizo o por lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el texto en Lucas 17. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Bajo este espíritu de humildad, obediencia y sumisión, un discípulo sirve a aquel que lo llamó. Amén. Y dejándolo todo, sirve a Jesús. Segunda de Timoteo 4:17 dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Según este texto, ¿quién sirvió a quién? ¿Timoteo servía al Señor? ¿O el Señor lo servía, fortaleciéndolo?
constantemente. Y esto lo cambia todo, hermanos. Si podemos aceptar que Él, dependencia total de Él, como Él es el que nos fortalece en cualquier obra que hagamos, que Él nos haya encomendado, dicho sea de paso, pero importante, tenemos que ser muy conscientes. Si Él nos lo encomendó, Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer en todas nuestras debilidades. Esto es algo muy importante y que no debemos de dejar pasar, hermano. También nos lleva a una vida santa, el llamamiento hacia una vida santa. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados, amándonos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Amén. Este anuncio también se nos da año con año, cada fin de año. Ya viene Jesús, ya nació Jesús y gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres y buena voluntad y todo esto. Y María concibió al niño y el niño llegó y el pesebre, toda la historia hermosa. Pero hermanos, si en esta historia no nos vemos nosotros reflejados, ¿en qué momento nuestra vida, nuestro servicio, nuestro llamamiento a una vida santa, nuestra dependencia de Él, porque Él nos está ayudando, hermano, en todo lo que Él quiere que hagamos? Deberíamos considerar que nuestro Señor es el único que nos puede transformar, renacidos de una simiente incorruptible. Amén. Todos los que todavía tenemos cosas que cambiar, pues oremos a Dios, hermano, para que también esto se geste en nosotros, Jesús en nosotros, Jesús naciendo de ti y de mí, a través de su espíritu y de su palabra, dice este texto que acabo de leer, de su espíritu, de su palabra. Amén. Por eso la importancia de escudriñar su palabra. Para terminar, hermano, en el paralelismo entre el antiguo pacto y el pacto renovado, podemos concluir que lo que sucedió en Edén a través de Adán y Eva se restaura en Nazaret con el nacimiento virginal de Jesús, usando a José y a María para estos propósitos. Pero específicamente cuando María recibe este anuncio del nacimiento virginal del Mesías, a través de ella podemos deducir que el Señor cumple lo dicho en Génesis 3:15 y dice: porque pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Es decir, lo resume de esta forma: el Señor prometió una futura victoria sobre la serpiente por medio de la simiente de una mujer. Amén. La victoria, dice aquí, no sería fácil, sin embargo, por eso habría un conflicto intenso con la simiente de la serpiente y lo que sucedió con Eva, lamentablemente. En este punto hay una restauración, porque la serpiente le habla a Eva y ella responde. Y otra vez me vuelve a remontar al hecho. ¿Cómo te habla una serpiente y tú le contestas? ¿Cómo le habla un ángel a María y ella dice, ¿qué saludito me dio? O sea, a mí me habla cualquier animalito y yo, no sé, lo golpeo. No me hables, cállate, eso no es normal. Debemos considerar que dentro de este paralelismo de las Escrituras hay una restauración. En Adán vino el pecado y por otro Adán es la restauración de la humanidad, es Jesús. Amén. Eva comete el error de escuchar a la serpiente y María comete el acierto de escuchar al ángel y de decir: heme aquí está tu sierva, hágase conmigo como se ha dicho. Ni le añadió ni le quitó, ni puso peros de nada, como se me ha dicho, así nada más, simple y sencillamente. Y de esto debemos aprender, hermanas. Estamos siendo restauradas a través de esta mujer, de su ejemplo, de su valor, de su amor y de lo que hizo, lo que implicó también. Más adelante seguirán estudiando lo que implicaba, pues ya que Jesús naciera
y las circunstancias que rodeaban, pero no se pierda, dice el pastor, el próximo capítulo. Así es que vamos a orar para que el Señor ratifique su voluntad en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Amén. Señor, te damos gracias por habernos hablado en esta noche. En lo personal como mujer y a todas mis hermanas que son mujeres, pues sí, me vi identificada con María, con el nacimiento de un hijo, cosas tan trascendentales, tan importantes en la vida de una mujer, el cómo ella acepta sumisa ser una sierva tuya, mi Señor, pero en las circunstancias que la rodearon, tú la ibas a ayudar, tú serviste a ella con todo tu amor, estuviste ahí, convenciste a José, rodeaste su vida, Señor, y las circunstancias para que favorecieran tu propio nacimiento. Eres maravilloso, Señor, nos hace recordar que has gestado en nosotros tu simiente espiritual y que debemos procurar crecer en ello, madurar, dejar lo que es de niños y en esa madurez crecer en amor, crecer en fe, crecer en el fruto de tu espíritu para que podamos ser dignos representantes tuyos, Señor, aquí, porque nos dejaste tu palabra, tu evangelio, tu mensaje. Ya naciste, tú moriste, tú viviste para proclamar el reino de los cielos, y así nosotros, ahora que tu espíritu nos guía, podamos hacer tu voluntad en todas las cosas, Señor, a cabalidad y sin jactancia, humillándonos ante ti, dejando que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos fortalezcas, Señor. Gracias por tu mensaje, gracias por aquellos siervos obedientes, gracias por la fe implantada en sus corazones, gracias por sostenerlos en las pruebas, Señor. Ahora sabemos que nosotros también somos capaces de hacer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida, dejando que tu palabra y tu espíritu guíen nuestro ser hasta que seas formado plenamente, Señor. Sigue tu obra preciosa, Señor. No te detengas, estamos dispuestos, tierra fértil, tierra buena seamos cada uno de nosotros, Señor, y que tu amor, tu disciplina y tus palabras, Señor, nos instruyan en todo momento. Gracias por recordarnos por qué viniste, Señor, por qué naciste, a quiénes usaste y cuál es nuestra posición en todo esto. Te bendigo y te alabo, te honro, te adoro. A ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Damos lugar a nuestros hermanos para la oración.